Ahora continuaremos con el diseño de compensadores en atraso. A diferencia de los compensadores en adelanto, como su palabra lo dice, su mismo nombre lo dice, el compensador en atraso tiene como principal característica, digámoslo así, que la fase de este compensador siempre es negativa. Por lo tanto, cuando lo colocamos en cascada con nuestra planta, pues el efecto sobre la planta es que va a atrasar la fase de la planta. Por eso, pues es su nombre, ¿no? ¿Cómo es la estructura de este compensador en el tiempo, en el plano W? Recordemos que en el plano W y en el plano Z son equivalentes. Entonces, en el plano W tenemos que nuestro compensador, ese B de backwards en inglés, su compensador en atraso, es igual a 1 más tau W sobre 1 más alfa tau W. Y en este caso el alfa es mayor a 1. Si recordamos, en el compensador en adelanto, la estructura es igual, lo único que cambia es que alfa está entre 0 y 1. Pero ese pequeño cambio del alfa mayor a 1, pues realmente origina que el comportamiento de ese compensador sea totalmente diferente. De otro lado, si yo queremos mirar cómo es el compensador en tiempo continuo, ¿sí? Podemos escribir que nuestro controlador CBDS es igual, más pequeño, CBDS es igual a 1 más tau por S sobre 1 más alfa por tau por S. Entonces, si ustedes, como pueden observar, realmente las dos estructuras, tanto en W como en el plano S, son similares. La única diferencia, pues aquí tenemos la variable W y aquí tenemos la variable S. Recordemos que la variable W es una variable compleja también, que es igual a JV, donde V es la frecuencia ficticia, y S es igual a J omega, donde omega sí es la frecuencia angular real, pues, del sistema. Recordemos que este plano W es un plano ficticio, pero que nos ayuda a hacer el análisis de los sistemas en tiempo discreto de forma similar como se haría con el sistema en tiempo continuo. Entonces, el hecho de que alfa sea mayor a 1, ¿qué tenemos? Tenemos que nuestras frecuencias críticas, tanto en el numerador como en el denominador, cambien, ¿sí? Recordemos que en la clase anterior veíamos que si esta expresión la podemos reescribir, ¿sí? Como si factorizamos saliendo igual la línea. Bueno, si lo escribimos, factorizamos el tau en la parte de arriba, nos quedaría acá tau factor de 1 más 1 sobre tau, y en el denominador tendríamos alfa por tau factor, pero aquí arriba no es alfa, sino eso es S. Aquí sería aquí la borramos. Aquí tendríamos S. Perdón, un momentito, pues que no puedo ¿sí? Factor de S más 1 sobre alfa por tau. Entonces acá
la frecuencia crítica del numerador está en 1 sobre tau y la frecuencia crítica del denominador es 1 sobre alfa tau. O sea que si alfa es mayor a 1, ¿cierto? La expresión 1 sobre alfa va a ser menor a 1. Por lo tanto, la frecuencia crítica del denominador será menor que la del denominador. Entonces, si hacemos haciendo ese análisis y observamos el diagrama de Bode correspondiente a este compensador, como 1 sobre alfa tau es menor, pues aparecerá menor, primero aquí en la frecuencia, ¿cierto? En el eje de frecuencias, y luego aparecerá 1 sobre tau. Y como es en el numerador, entonces el efecto es, si yo hiciera el diagrama de las trazas, las asíntotas del diagrama de Bode, en este caso tendríamos la asíntota que corresponde al denominador, tendría esta forma, ¿sí? Donde valdría 0 hasta antes de la frecuencia de quiebre, y de ahí en adelante caería 20 veces por década. Y con respecto a la segunda gráfica, tendríamos que es 0 antes de la frecuencia crítica, y después de esta subiría a 20 veces por década. ¿Sí? Esas serían las dos gráficas independientes de cada componente, pues, de la función de transferencia del compensador. Al sumar las dos, ¿qué obtenemos? Obtenemos la línea recta, o sea, en esta zona, recuerda que sumamos pendientes, tenemos aquí que ambas son 0, aquí tenemos 20 veces por década, más 0, pues nos dará menos 20 veces por década. Una década va en el eje de frecuencias, por ejemplo, yo tengo, digamos, esta es la escala, pues esta es una escala logarítmica, ¿sí? Entonces, cuando hablo de décadas, es que si yo tengo acá, esto logarítmicamente es 1, acá luego pasaré a 10, esto será 100, aquí será 1000, ¿sí? Por la escala logarítmica. O sea que, aunque en el eje corresponde al mismo distancia, realmente los valores van subiendo exponencialmente, logarítmicamente. Entonces acá es 1, y lo que llamamos una década es un factor o una distancia que es de 1 a 10 o de 10 a 100 o de 100 a 1000. Eso es lo que llamamos una década. Entonces aquí, si continuamos con la gráfica, caeríamos a menos 20 veces por década hasta este punto. En este punto encontramos la pendiente que da de 20 veces por década, entonces sería menos 20 más 20 nos daría 0, por lo tanto la recta o la asíntota resultante sería esta que tenemos acá. ¿Sí? Entonces la asíntota resultante tendría esta forma, ¿sí? Que es el compensador, la asíntota de la respuesta del compensador en atraso, y la respuesta podríamos dibujarla aproximadamente de esta manera. ¿Sí? Esa sería como la respuesta real que puede tener en magnitud el compensador, respuesta en frecuencia. Por otro lado, cuando observamos ahora la fase, se observan que la fase ahora es negativa, ¿sí? Tiene la misma forma, digámoslo así, del compensador en atraso, pero debido al cambio de la ubicación de las frecuencias críticas del numerador y el denominador, hace que el Bode cambie totalmente. O sea que ahorita tenemos una fase negativa. Fíjense, tenemos los mismos cálculos, sería nuestro phi-sub m equivalente, pero es negativo. Entonces, ¿cuál es el problema con este nuevo diagrama de Bode? Que normalmente lo que nosotros buscamos es hacer cumplir la condición de fase, ¿sí? Y para hacer cumplir la condición de fase, normalmente, no es todos los casos, siempre necesitamos es incrementar la fase, ¿cierto? Cuando la magnitud o el cruce, la magnitud del compensador a una frecuencia es igual a 0 dB. Entonces, este compensador en el mismo punto, porque ese sería nuestro, si hacemos analogía con el gráfico anterior del compensador en adelanto, tendríamos acá que nuestra frecuencia central, ficticia en este caso, porque este es
ficticia en este caso porque esta es la frecuencia, ese es el plano W, se observa acá tenemos la variable V que significa frecuencia ficticia, pero es similar, si esto fuera un plano en el real tendríamos omega, ¿sí? Eso sería omega. Y aquí no llamaríamos esto B sub C, sino que lo llamaríamos omega C. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos, eso sería un omega C. Pero para efectos del análisis es igual en el plano W, en el plano S. Entonces aquí en este punto de sub C, que de pronto es el punto importante en el diseño de los compensadores, en adelanto, pues ya no lo des acá porque, pues dependiendo, si lo que necesito es incrementar el margen de fase, ¿cierto? En mi diseño, pues obviamente con este compensador lo que hace él me aporta de fase negativa, o sea que lo que haría es antes atrasarlo más, disminuir el margen de fase, incluso puede volver mi sistema inestable si hago mi diseño alrededor de este punto de operación, de esta frecuencia, pues de B sub C. Por lo tanto, que el diseño de enfoque es un poco diferente. Entonces, como sí, a no ser que mi diseño me exija o me pida disminuir el margen de fase. Puede ser que el margen de fase sea muy alto, 90, 100 grados, y yo quiero bajárselo a 70, 60. En ese caso, sí puedo diseñar este compensador usando la misma técnica de compensador en adelanto que vimos anteriormente, ¿sí? Y se ajusta muy bien en ese caso. Ahora, si el caso es que mi planta o mi sistema me está pidiendo un aumento de fase y yo quiero usar un compensador en atraso, pues este compensador tengo que cambiar el método, pues, de diseño. Eso es lo que vamos a ver ahora. Algunas ecuaciones importantes de este compensador. Este valor, esa es la magnitud del compensador para frecuencias muy altas, ¿cierto? Hacemos un análisis de este límite de la magnitud cuando la frecuencia tiende a infinito, o sea, para frecuencias muy altas, más allá de la frecuencia de 1 sobre tau, que es la frecuencia mayor que tenemos acá. Aquí tenemos dos frecuencias de quiebre. Una es 1 sobre alfa tau y la mayor es 1 sobre tau. Entonces, si queremos saber, por ejemplo, ustedes observan acá la magnitud se mantiene constante. O sea, que a medida que crece B, aquí es una asíntota, pues la magnitud tiende a esa asíntota. O sea, que para frecuencias muy altas queremos saber de pronto que es igual a esa magnitud. Entonces, si hago ese análisis acá, usando este límite, llegamos a esta ecuación que es la magnitud para frecuencias muy altas del compensador en adelanto es igual a 1 sobre alfa, que es un resultado interesante que nos va a ayudar en el diseño. Pienso que es la ecuación más importante que vamos a usar para este diseño. Otro aspecto importante también que quiero resaltar es que como yo no quiero ahora que que este compensador pues me afecte la fase en el punto donde yo quiero hacer mi diseño, el diseño de este compensador se hace basándonos que la frecuencia que vamos a tomar como referencia, que va a ser nuestro nuevo cruce por cero, pues va a estar muy por arriba de esta frecuencia B sub C, incluso mucho más por arriba. Normalmente tomamos una década por encima de 1 sobre tau, para garantizar que esta frecuencia negativa, esa fase negativa, perdón, no afecte el margen de fase, ¿sí?, en el punto donde yo quiero tomar la fase. Ustedes se estarán preguntando, entonces, ¿cómo voy a compensar la fase? Entonces, en el método vamos a ver cómo se hace ese arreglo. Te voy a tomar un ejemplo. Tenemos nuestro famoso sistema de control de nivel, nuestro tanque de agua, ¿cierto? Tenemos una entrada de agua, una salida de agua o de flujo de líquido, una altura y un tanque cilíndrico de área constante y una resistencia hidráulica a la salida. Entonces, en este ejemplo nos piden, pues nos dan la función de transferencia del tanque, ya la conocemos muy bien, nos dan los parámetros del tanque para el modelo y nos están pidiendo que el controlador de margen de fase tenga un gamma deseado de 50 grados y el de ganancia mayor a 10 dB. Y nos piden tomar un tiempo de muestreo T igual a 0.1 segundos para discretización del sistema. Entonces, igual que el sistema anterior, recordemos que si yo quiero usar el método en el plano para un sistema de control de tiempo discreto, debemos pasar de S a Z, ¿cierto? Normal, como se hace un diseño en tiempo discreto,
teniendo en cuenta el efecto del retenedor de orden 0. Y una vez discretizada la planta, se hace una transformación bilineal para pasar del plano Z al plano W, ¿cierto? Este comando, esto en MATLAB, se hace fácilmente, manualmente se hace reemplazando Z por esta igualdad, por Z igual a 1 más T medio W sobre 1 menos T medio W, y se arregla algebraicamente se manipula la expresión y llegamos a esto. Si yo quiero hacerlo en MATLAB, por ejemplo, ¿sí? El comando en MATLAB, para poder hacer esta transformación, lo podemos hacer usando el comando C2D, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para la primera parte, la discretización, si yo tengo ya mi planta y mi GPS, pues entonces que G de Z es igual a C2D, ¿sí? La planta que da GPS, coma, el tiempo de muestreo, coma, aquí tenemos en cuenta, ¿cierto? El efecto, usamos el método ZOH. Entonces ya sabemos que hacemos nuestra discretización correctamente. Luego si vamos a hacer la transformación al plano W, entonces tenemos que nuestro GW va a ser igual a, miren que la transformación al plano W es como de un plano discreto a un plano continuo. Entonces nuestro comando acá no es C2D, sino D2C, que es Discrete to Continuous Time. Entonces aquí en ese caso, el comando ahí tenemos nuestra función de transferencia G de Z, coma, no tiene tiempo de muestreo porque vamos a llevar el tiempo continuo, ¿no? Entonces ahí no tiene un tiempo de muestreo para deshacer esa transformación, pero sí el método. Entonces aquí el método que vamos a usar, que hace esa transformación bilineal, es el método de toasting. El método bilineal. ¿Sí?